Cause of death. Smoke inhalation. The Autopsy of Jane Doe es una película de terror de 2016, dirigida por André Øvredal. Es un director noruego que dirigió Trollhunter y Scary Stories to Tell in the Dark. A pesar de haber pasado por los cines sin pena ni gloria, creo que es una película que estuvo muy cerca de convertirse en una obra maestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi llega a la altura de otras películas de género contemporáneas, como The Witch, The Babadook o It Follows. Tiene una buena trama, un buen elenco, buenos personajes, buena dirección y un muy buen guión. Todo lo que cualquier película necesita para llegar a ser buena. Además, es una película de encierro. Tengo una debilidad por este tipo de películas. De hecho, mi director favorito es John Carpenter, que es el maestro de las películas de encierro. The Thing, encierro en un laboratorio en medio de la Antártida. Assault on Prison 13, encierro en una comisaría. La Niebla, el encierro de todo un pueblo. O incluso Halloween, que gradualmente se va achicando más y más el espacio hasta quedar encerrados en la casa y después en el placar, para nombrar algunas. Pero retomando Jane Doe, cerca de su clímax comete un error fatal que la hace retroceder varios escalones. No quiero que me malinterpreten, es una excelente película que recomiendo que vean, que si yo la hubiese dirigido estaría orgulloso, pero que en mi opinión por un detalle su brillo se fue atenuando. Antes de explicar en dónde falló The Autopsy of Jane Doe, me gustaría repasar todo lo que sí funciona en la película, en particular el guión. Siempre en una película, la primera secuencia es esencial, sobre todo en una de género. Pensemos en Halloween, Tiburón o incluso Psicosis, que no empieza como una película de terror. Pero acá voy a referirme al primer acto. No es por quitarle mérito a la primera secuencia de The Autopsy of Jane Doe, solo que no me parece dentro de todo remarcable. Es lo justo y necesario. Tenemos la muerte y los interrogantes de la escena del crimen y del cadáver en sí. No es particularmente innovadora, pero lo que sigue en este primer acto es excelente desde el punto de vista de dirección y guión. Empezamos bajando las escaleras, no solo para darnos el sentido del espacio donde va a transcurrir la película, sino porque efectivamente los personajes van a ir descendiendo al infierno mismo. Nos dan una imagen clara de todos los espacios, no hay espacio mostrado que después no tome importancia en la película, y luego el primer dato vital sobre los personajes, que es un negocio familiar. Ya podemos asumir el tipo de relación de los personajes, no solo padre e hijo, sino también maestro-alumno, herencia-legado, etc. Después irrumpe la música diegética mostrándonos el nivel de profesionalismo. Están cómodos haciendo su trabajo, para luego mostrarnos el primer plano de un cadáver carbonizado. Y nos lo muestran justo antes de mostrarnos al protagonista. No solo se refuerza el mensaje del negocio familiar, sino que ya sabemos cuál es el tema que va a indagar la película: la muerte y sus misterios. Piensen en la primera secuencia, qué es lo que pasó en la escena del crimen, y ahora qué es lo que pasó con los cadáveres. Esta es la esencia de este guión, y es lo que todo guión debería hacer: darnos información con imágenes sonoras sin escupirnos el mensaje, porque el espectador no es tonto. Es más, fíjense cuál es el primer diálogo entre los protagonistas de este film. Cause of death. No solo refuerza el mensaje de la muerte y sus misterios, sino que también da pie a la relación entre los personajes. You did good. You'll get there. El padre preparando al hijo para que se convierta en el profesional que será. Y acá empieza la leve discusión. He was all alone, that's why he He died. died because he fell and hit his head. El hijo diciendo que la persona murió porque estaba solo, y el padre diciendo que murió por el golpe en la cabeza. El porqué filosófico versus el porqué racional. Otra pequeña pista importante es el silencio ante la mención de la madre. Your mother made me go and see her with her for her birthday. I fell asleep 5 minutes in.
Are you all right finishing up? Sumado al momento del padre fumando solo afuera, apreciando la lluvia. Ya tenemos ciertas ideas formadas frente a lo que debe significar el personaje de la mamá. Adelantamos un poco a la llegada de la novia. Por un lado nos adelanta un poco el miedo a lo que se oculta en las sombras. Recordemos que la película habla sobre la muerte. ¿Qué es más desconocido que lo que ocurre cuando morimos? Y recordemos la discusión. ¿Morimos y ya está? ¿O nos morimos por una razón? Why does the universe exist at all? Why is there something? But surely the bigger question is not why, but how. What why is irrelevant. Isn't Okay, it? También el diálogo con la novia nos informa de las generaciones y generaciones de esta tradición. God, the place just keeps going. Well, 3 generations of Tildens keep expanding and end up at this state-of-the-art facility. Y luego la escena importante de la novia con el padre. Ella le pide al protagonista de ver un cuerpo. Can I see one? What? No. El protagonista dice que no, pero aparece el padre y le dice sí, mostrale. Acá viene un buen ejemplo de diálogo en un guión. Ella quiere ver un cuerpo, el padre le acepta, le dicen que elija un cuerpo, ella elige, se lo muestran. Not that one. Y ella dice que ese no era el cuerpo que ella señaló. Le quiere demostrar al padre que no le molesta el negocio familiar. O sea, acaba de ver un cuerpo, pero redobla la apuesta diciendo no, mostrame otro. Eso es un buen diálogo. No necesita frases llamativas, simplemente un buen intercambio de palabras que sumen a la acción dramática de la escena. ¿Y la acción cuál es? La novia queriendo impresionar al padre. Pero el padre gana la apuesta. What's that for? Make sure he's dead. There used to be a time it was hard to tell a comatose person from a dead one. So coroners tied bells to every body in the morgue. So if they heard a ting, they knew somebody down there wasn't quite ready to go. So why do you have one? Well, I'm a bit of a traditionalist. La asusta con los hechos. Why do you cover his face? There wasn't much of a face left to cover. Point blank gunshot blasts tend to do that. Who shot him? Angle of entry suggests he did it to himself until we found strychnine in his system. Judging by the progress it made through his bloodstream, he was already dead by the time somebody blew his face off. Y de nuevo aparece la discusión. Why would anyone do that? Ugh, you sound like your boyfriend. Leave the why to the cops and the shrinks. We're just here to find cause of death. No more, no less. Y el padre remata asustándola con la campana. Qué mejor manera además de introducir el elemento de la campana. The bell was one of the first scares we knew. We were like, no matter what else, the bell has to go in the movie somehow. So the whole movie was really written around how to get the bell gag in there. No solo suman al diálogo, sino que suman a la tensión que va generando en torno al cadáver. Sabemos instintivamente que la escena va a terminar con la revelación del rostro. La escena de ellos solos. Se retoma el tema de que ella lo asustó. Look who's easy now. Esto de nuevo es de un buen guión. Esto no significa que sí o sí hay que reinformar en base a diálogos anteriores. Que exista esta consistencia hace que no solo se sienta fluido, sino verosímil, tanto la acción que transcurre como la historia que está tomando lugar. El policía trae el cuerpo. Sabemos que al primer acto no le queda mucho más tiempo, pero antes de que termine, el protagonista toma una decisión y la novia ya se lo ve venir. Dad, if you need me to stay. Oh, don't worry about it. You two go have your fun. Acá de nuevo nos dan más información que hace más tridimensionales a los tres personajes. El hijo que quiere darle una mano al padre, la novia que sabe que de nuevo la va a dejar plantada, pero se suma otro dato. Here we go. Oh, my dad. There it is. I can't ditch him. So you're ditching me again. What's he gonna do when we leave? El hijo quiere irse, o sea, no quiere mantener el legado familiar. Y el padre todavía no lo sabe. ¿Por qué creen que este diálogo transcurre en las sombras del pasillo y a unos metros del exterior?
Es una película de terror de género, pero tenemos todos estos conflictos dramáticos de personajes. ¿Y cuál es la frutillita del pastel? Mencionan que el padre puede cuidarse solo. He needs my help right now. Come on, it's been 2 years. He can take care of himself. Que pasaron 2 años. Esto es un buen guión, lo voy a repetir hasta el cansancio. No se volvió a mencionar a la mamá, pero ya podemos ir atando algunos nudos. ¿Qué hubiera hecho un guionista inexperto? Nos hubiera vomitado en la cara que la madre está muerta o desaparecida o que se fue y los dejó. La novia se queja, pero lo entiende y se va. No solo el personaje de la novia es tridimensional, sino que la relación del padre y del hijo se nos hace muchísimo más cercana y real. No es solo el padre preparando al hijo, es el hijo cuidando al padre. Y ya con la aparición de Jane Doe podemos dar por finalizado el primer acto. Si hay algo que muchas películas, pero sobre todo las de terror, tienen, es el llamado payoff. Para decirlo mal y pronto, son elementos que el guionista introduce que tomarán relevancia en el futuro del relato. Son pistas más que elementos. The Autopsy of Jane Doe tiene muchos, pero vamos a repasar algunos. El gato. Primero lo vemos cazando en los conductos, no hay mucho más que decir, es su primera aparición. Después para gruñir frente al cadáver de Jane Doe. Stanley! Damn thing gets meaner by the day. Esto suma al misticismo del cadáver, pero también nos da el diálogo del padre. Luego con los ruidos en los conductos para parecer medio muerto y que el padre en un acto de misericordia lo mate. Y nos revela el porqué de su relación con el gato. It was your mother's. One of the few things of hers I had left. Yeah, I miss her too. Right. Let's keep going. Y nos da una escena fuerte desde el punto de vista emocional cuando crema el cuerpo. Give me a minute. Imagínense todo esto si no hubiéramos tenido la primera escena del gato en los conductos. Nos hubiera generado más dudas. La novia, llegada a la morgue asustando al novio, muestra que puede meterse en la morgue sin problemas, sin que la noten. Después, el hecho de que vemos que posponen su salida por unas horas. Por eso cuando reaparece para ser asesinada, no nos parece salido de la nada, porque ya tuvimos la escena de ella colándose y la escena que nos muestra que habían quedado en verse. La campana del cadáver. La vimos por primera vez en la escena del padre de la novia. Por eso cuando la historia ya da un giro a lo macabro, no necesita mostrarnos el cadáver para asustarnos. Ya tenemos asociado el cuerpo desfigurado con el sonido de la campana. La asociación sonora es suficiente. Algo parecido ocurre con la música de la radio que se oye cuando empiezan a abrir a Jane Doe. Que vuelve a aparecer cuando el hijo trata de escapar. Y en la última escena. Just open up your heart and let the sun shine in. Podría agregar el tema de la madre, esposa, como de a poco nos dieron información en el primer acto, nos confirman que murió con el diálogo de la muerte del gato y en la escena del ascensor finalmente nos dan los detalles. If I'd have known I would have helped her, you know that, don't you? Oh, she was always so bright. So happy. To think she was carrying around all that pain, all that unhappiness every day. I should have seen it.
But I didn't. She had to deal with it alone. All these mistakes. My mistakes. And you've had to pay for them. Hay más ejemplos, pero con estos me parece suficiente. Ahora veamos en lo que, en mi opinión, hizo fallar la película. But because we didn't want to give away the whole mystery, we didn't want to be too specific about what they were pointing toward. And we thought that was actually scarier if you're not exactly sure what they mean, but you know that they are part of us, you know, are part of something that's outside our understanding. I mean, we didn't want to answer, you know, every single question by the end of the movie. You know, I always prefer films where many of the questions are answered, but then you're left with a sense of, oh, there's stuff that they didn't explain that I can kind of dive into myself. So. Básicamente se olvidaron de seguir su propia meta. Repasemos. Toda la película fueron dándonos pistas y pistas sobre Jane Doe. Al momento casi del clímax conseguimos más pistas que nos llevan a asumir que es una bruja o el cuerpo de una bruja o algo parecido. Y eso está perfecto. Pero después viene este discurso del padre. What if the ritual performed on an innocent accidentally created the very thing they were trying to destroy? Aunque Brian Cox es un actorazo y lo dice con todas sus habilidades actorales, no solo nos suena extraño, sino que la explicación más que aclarar nos deja diciendo como meh. She wants us to feel it too. That's why she's keeping us alive. This is her revenge. Con esto no quiero decir que toda explicación en una película de terror sea mala. Imaginen si en la primera película de Pesadilla no nos dijeran el pasado de Freddy. Igual nos daría miedo, seguro, pero saber que el tipo era un asesino de niños, que casi lo condenan pero que por una tecnicalidad sale libre, por lo que los padres del pueblo deciden tomar justicia por mano propia y prenden fuego su casa, matándolo. No solo eso, sino que se nos insinúa que Freddy era pedófilo también. Ahora no solo nos da más miedo, lo hace un personaje más tridimensional. No solo disfruta lo que hace, se está vengando. Le agrega más profundidad tanto a la película como al personaje como al mensaje de la película. O piensen en The Thing. ¿Cómo vamos a entender la película si no se nos explica cómo funciona el alienígena? Cómo imita otras formas de vida. No tendríamos todo ese sentimiento de paranoia e inseguridad constante en la película. Ni entenderíamos por qué es tan peligroso que llegue a la población. Pero para dejarlo más en claro, tomemos el ejemplo de Halloween, la película que tuvo que haber imitado Jane Doe. En Halloween no se nos explica por qué Michael Myers es tan psicópata. Bueno, sí lo hace, pero sin respondernos sobre toda su naturaleza. Solo se nos dice que es maldad pura. No se nos explica por qué persigue a Jamie Lee Curtis, por qué siente la necesidad de usar una máscara, por qué las acecha un rato largo antes de empezar a matar, etc. Jane Doe tuvo que haber hecho lo mismo, quedarse con todas las pistas que nos fue dando, de dónde se cree que proviene el cuerpo, el sufrimiento que tuvo, el daño en los órganos internos, la frase de la Biblia y hasta la deducción de ellos. Pero todo lo de quiere hacernos sentir lo que sufrió, o qué tal si accidentalmente crearon lo que querían destruir, no suma sino que resta. La incógnita hubiera mantenido ese misterio que generaba el cuerpo y las teorías de nuestra cabeza y de la cabeza de los personajes era suficiente. Siempre vamos a imaginar lo que falta y lo que imaginemos siempre va a ser peor. Imaginen si Halloween hubiera tenido este error. El Dr. Loomis, minutos antes de encontrar a Michael, se le informa: Lori es la hermana perdida de Michael, cosa que pasa en Halloween 2. La película no hubiera tenido ni el éxito monetario ni el de crítica que tuvo. De nuevo, esto no significa que sí o sí hay que dejar todo en misterio e incógnitas.
Pero cuando el tema de tu película trata sobre la muerte, el misterio, en mi opinión, hubiera sido más efectivo y apropiado. Sobre todo más efectivo que una explicación que nos deja sintiendo como... meh.